Deuteronomio 31, 6. Parte 1. El contexto del valor. Deuteronomio 31, 6 dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará, ni te desamparará. Esta poderosa declaración fue pronunciada por Moisés al pueblo de Israel justo antes de su entrada a la tierra prometida, en un momento en que se avecinaban desafíos enormes. El liderazgo de Moisés estaba concluyendo, y Josué tomaría el mando. En ese clima de transición, incertidumbre y temor, el mandato divino era claro: esforzarse, cobrar ánimo y no temer. El texto destaca una verdad eterna: no estamos solos. Este versículo no es solo una consigna de motivación, es una afirmación teológica sobre la fidelidad de Dios. El mandato no depende del valor humano sino de la presencia continua de Dios. El pueblo no debía ser valiente por sí mismo, sino por la seguridad de que Jehová iba con ellos. En un mundo donde el miedo paraliza, este mensaje rompe las cadenas del temor al afirmar que la compañía de Dios es constante y suficiente. En la actualidad, cada persona enfrenta su propia tierra prometida, metas, responsabilidades, transiciones de vida, decisiones difíciles. Y muchas veces, también sentimos que se nos termina el tiempo o que la ayuda visible se va, como Moisés se alejaba del pueblo. Sin embargo, Deuteronomio 31, 6, nos recuerda que el verdadero guía sigue presente. Dios no se retira con las circunstancias, permanece firme a nuestro lado. Parte 2. La fortaleza en la presencia de Dios. La fortaleza mencionada en este versículo nace de la relación con Dios, no de las habilidades humanas. Dios no promete una vida sin adversidades, pero sí garantiza su presencia en medio de ellas. Esa es la esencia de la fe, saber que aunque la tormenta arrecia, Dios sigue con nosotros en la barca. La expresión no te dejará ni te desamparará es una promesa eterna. En hebreo, estas palabras implican un abandono absoluto, algo que Dios rechaza por completo hacer. Esta certeza debería cambiar la manera en que vemos nuestros retos. Si sabemos que Dios no se aleja, no hay razón lógica para el miedo. Aplicando esto a la vida cotidiana, pensemos en quienes enfrentan enfermedades, rupturas familiares, pérdidas económicas o incertidumbre laboral. En esos momentos, las palabras humanas no bastan. Pero la palabra divina sí puede sostenernos. La promesa de Dios no depende de que sintamos su cercanía, sino de que confiemos en su fidelidad. Esa es la diferencia entre emoción y fe: la emoción fluctúa, la fe permanece. Deuteronomio 31, 6, invita a desarrollar una espiritualidad basada en la presencia constante de Dios, que produce valor, paz y resistencia. No se trata solo de saberlo en teoría, sino de vivirlo en práctica diaria. Parte 3. Rompiendo con el miedo. El mandato no temáis aparece más de 300 veces en la Biblia. Dios conoce la tendencia humana a temer lo que no puede controlar. Por eso, nos recuerda constantemente que el miedo no debe guiarnos, sino la fe. Moisés, al hablar estas palabras, no ignora los gigantes que hay en Canaán, ni minimiza los obstáculos. Pero contrarresta la amenaza con una verdad mayor: Dios va con ustedes. El miedo paraliza. La fe moviliza. En la vida cristiana, no se trata de no sentir miedo, sino de no ser gobernado por él. Podemos caminar con temor, pero si la presencia de Dios nos guía, el temor no tendrá la última palabra. En lo práctico, podemos romper con el miedo recordando lo que Dios ya ha hecho en el pasado. El mismo Dios que abrió el Mar Rojo estaba con ellos en ese momento. Y es el mismo Dios que ha estado contigo en momentos clave de tu vida. El recuerdo de la fidelidad pasada es la gasolina para el motor de la fe presente. Una práctica poderosa es declarar en voz alta esta promesa: Dios está conmigo. No me dejará ni me abandonará. Al repetirla, se transforma en una convicción interna que empieza a reemplazar el lenguaje del temor con el lenguaje de la confianza. Parte 4. Vivir con coraje espiritual. Finalmente, Deuteronomio 31, 6, nos invita a vivir con coraje. El coraje espiritual no es ausencia de miedo, sino decisión de avanzar confiando en Dios.
Vivir con coraje es hablar cuando se debe hablar, callar cuando conviene, actuar cuando se requiere y esperar cuando Dios lo indica. Este versículo es muy aplicable hoy en decisiones personales, profesionales y ministeriales. ¿Debes tomar un paso de fe? ¿Abandonar una relación tóxica? ¿Iniciar un proyecto nuevo? ¿Hablar con alguien sobre tu fe? Cada paso requiere coraje, pero no un coraje vacío, sino uno lleno de la presencia de Dios. Dios no pide perfección, pide fe. El mandato de esforzarse no significa cargar todo el peso solo, sino avanzar confiando en que Dios sostiene la carga más pesada. Cuando uno vive con esta convicción, puede mirar hacia adelante, no por lo que se ve, sino por quien lo acompaña. Deuteronomio 31, 6, no es solo un versículo para memorizar, es una guía para vivir sin temor, con valor y con la certeza de que aquel que prometió no fallará. Que cada paso en tu vida esté marcado por la seguridad de que no estás solo, Dios va contigo.